Continuamos en Liderazgo y Negocios, seguimos ahora de la mano de nuestro invitado Eduardo Press, que nos estuvo acompañando durante esta serie de emisiones. Eduardo, bienvenido nuevamente. Hola, gracias. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de las empresas familiares, de qué las caracteriza, ventajas, desventajas, etcétera. Pero bueno, arranquemos por qué las caracteriza. Antes vamos a hablar por qué es importante el tema de empresas familiares. Bien. En Bariloche, en la Argentina, en el mundo, más o menos el 80% de las empresas son empresas familiares. Yo no voy a reproducir el porcentaje de que aporta el PBI, la cantidad de empleos que generan, de por sí definen la importancia social y económica que tienen para cualquier región, para cualquier país, las empresas familiares. Bien. En general, en la mayoría de los libros de la bibliografía que existe sobre empresas familiares, aparece esta definición que caracteriza a la empresa familiar, que es que el negocio, el capital, pertenecen a una familia, Bien. a la misma familia. Eso es lo que caracteriza a la empresa familiar. Ahora, en mis largos años de experiencia trabajando con empresas familiares, yo creo que falta algo en esta definición. No es completa, es buena, pero es incompleta. Y es aquello que le da esa cosa tan especial de empresa familiar que dice, bueno, una familia que tiene una empresa no es como cualquier familia y una empresa que es de una familia no es como cualquier empresa. Bien. Y son las emociones, y las intensas emociones. Hay, las empresas familiares en su dirección están cruzadas por intensas emociones, cosa que uno no ve, si bien hay intensas situaciones conflictivas, como hablamos la otra vez, ¿no? En las empresas no tienen las mismas características de las que suceden en una empresa familiar. ¿No? Expresiones como la de desde chico siempre me hiciste, te hice, siempre fue así, me acuerdo en un cumpleaños, ¿no? Ese tipo de conversaciones no se ven en las empresas que no son empresas de familia, que son las menos, por otro lado. ¿No? Entonces, uno que encuentra que en la mayoría de las empresas de familia el negocio funciona, pero con un desgaste enorme, enorme. Las empresas familiares prácticamente son muy pocas las que tienen problemas de negocio. Puede tener en un momento pasar por un problema financiero, una cierta debacle, a lo mejor tiene una demanda laboral que los pone un poco, los hace teclear, alguna convocatoria, digamos, pero en general siempre salen adelante y el negocio funciona. Ahora, perdóname, ¿este desgaste dónde está? Voy a esto, a que uno se imagina, bueno, está en los miembros de la familia, pero ¿y el resto de la organización cómo vive eso? Mal. Porque creo que vimos en otra semana, entre el arriba y el resto hay un reflejo. Claro. ¿No? Es muy raro que una gestión o los vínculos en una gestión no sea bueno y abajo, en el resto de la organización, el vínculo sea bueno. De todas maneras, hay una pequeña distinción, ¿no? Que hay como un fenómeno que se da en el resto de la empresa, ¿no? Es un tema de ellos, ¿no? Claro. Es un tema de ellos. Entonces a veces zafan, cosa que en otras empresas, cuando hay un problema entre los gerentes, esas cosas, siempre la ligan los de abajo, ¿no? Claro. En cambio, en las empresas familiares todo queda como encerrado dentro de la misma familia, ¿no? Entonces la gente dice, ahí están otra vez los hermanos, los tíos, ahí están otra vez discutiendo, digamos. Lo tienen como más asumido esto y en cierto modo los afecta un poco menos, ¿no? Por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Estamos hablando de la gestión del desgaste, ¿no? Que encierra y les toma, creo que hablábamos la otra semana cuando hablábamos de conflictos, ¿no? Les toma mucho la cabeza, la emoción, ¿no? La gente queda como desbordada por estas cosas, ¿no? Yo recuerdo un padre
en una empresa, un día llego, ¿y qué tal? ¿Cómo va? Bien, pero mi hija me tiene muy preocupado, una hija que trabaja en la empresa, me tiene muy preocupado porque, ¿no? Y surge, yo no digo nada, surge espontáneamente, ¿no? Además la vergüenza que les da tener esos problemas, discuten delante de otra gente, ¿no? Entonces hay muchas, digamos, es un desgaste emocional muy grande sostener una empresa familiar, ¿no? Digamos, hay muchos hijos que escuchan, si es para una pelea cierro, si seguimos así, si van a poner, vendemos todo, digamos, siempre son situaciones extremas que nunca pasan, ¿no? Siempre se amaga, se amenaza, digamos, es como una cosa que está ahí amenazante, ¿no? No sucede, es muy raro que suceda en la realidad. Digamos, hubo un periodo yo diría, entre mediados y fines de los 90, sí, ahí, digamos que se produjo un fenómeno muy extraño, si uno ve el contexto no es tan extraño, que es que se han vendido muchas empresas de familia a los pools y a los grandes grupos económicos, las fundieron todas, digamos. No sé si todas, pero la mayoría, en general no han sido buenas experiencias, pero las familias se quedaron con buen dinero, digamos. Claro. Les salía muchísimo, digamos, recibían muchísimo dinero sin desgaste, ¿no? Claro. Y a veces contrataban al dueño, digamos, o algún importante miembro de la familia para que quede gerenciando por unos 2 años. Las empresas de familia siguen siendo empresas de familia, digamos, ¿no? Bien. Es interesante como dato, yo terminé de escribir un libro sobre empresas de familia hace poco y estuve explorando cuáles eran las empresas familiares más antiguas en actividad. La empresa más antigua en actividad familiar en el mundo tiene 1400 y pico de años. Se fundó en el año 600 y algo. Y hay una cosa interesante, la que era la más antigua se vendió en el 2007. Tuvo unos problemas financieros, y se vendió, si no perdió, digamos, su rango de más antigua. Y en la Argentina las empresas tienen un poco más de 100 años, son empresas vinculadas al campo, al transporte, las más antiguas, ¿no? Como dato ilustrativo, ¿no? Eso rompe el mito de que las empresas familiares no duran. Claro. Duran. Esta de los 1000 y pico de años son 45 generaciones, ¿no? Yo también digo en el libro, digamos, tampoco tienen la obligación de durar. Las empresas tienen sus ciclos de vida y las empresas de familia también. Pero tiene una serie de ventajas una empresa familiar, ¿no? En la unidad de los socios, digamos, se pelean, discuten, pero lo que no está en discusión es esa férrea unidad en la mayoría de las empresas, ¿no? Da prestigio, relaciones de la familia, digamos, cuando un miembro de la familia dice nosotros somos una familia empresaria, es como una carta de presentación, ¿no? Esto es un tema interesante. La gente dura más en las empresas familia porque se da esa cosa como de familiaridad. Sí, yo trabajé con los padres y ahora... Claro, tal cual, sí, ¿no? Digamos, hay como esa cosa de lealtad también. La utilización del capital de la familia, digamos, a veces no hace falta una financiación externa, aunque muchas veces sí lo hacen, pero digamos, la familia en general ha desarrollado, ha acumulado un capital que le da ese margen de maniobra, es una ventaja. La continuidad, digamos, esa sensación, digamos, cuando el emprendedor empieza a incluir a su familia de que lo trasciende, ¿no? Digamos, que va más allá de sí mismo, ¿no? Genera una motivación muy interesante, ¿no? Y por otro lado brinda seguridad patrimonial y afectiva a la familia, ¿no? Digamos, es el respaldo, ¿no? Digamos, la empresa es el respaldo de muchas familias. Tiene algunas desventajas también. A ver. ¿No? Muchas veces los puestos directivos se toman sin tener en cuenta los intereses del negocio. Hay una confusión familia-empresa, tanto para los problemas como para las satisfacciones. Entonces, da lo mismo una reunión de directorio como una fiesta de cumpleaños, ¿no? Digamos, ahí lo llevo a esos extremos, ¿no? Sí, cuando mencionabas el tema del desgaste,
Una de las cosas que uno ve normalmente en las empresas familiares, sobre todo donde hay mucho conflicto, ¿no? O muchas situaciones de emociones intensas, es que la empresa pasa a ser una parte del comedor, claro, ¿no? sí. Algo más de la casa, porque bueno, se establece esa familiaridad en el ámbito laboral y el ámbito laboral pasa a ser familiar, entonces las discusiones por allí se dan. Yo tengo, digamos, en una empresa, padre, madre, 3 hijos, los 3 hijos casados, hay 2 hijas mujeres, casadas con hijos. Claro, el jefe de la familia, que es el dueño de la empresa, está chocho, todos los días tiene a su familia con él. Claro. Las hijas se quejan, me dice, escúchame papá, nosotros tenemos nuestra familia, vos tenés tu familia, estás contento, pero nosotros tenemos nuestra familia, Claro. que están en mi casa, ¿no? Entonces, se da esa situación, digamos, donde la satisfacción de uno choca con las necesidades de los otros, ¿no? Como que es comprensible, ¿no? Las dos cosas son comprensibles. El padre, yo tenía toda su familia ahí, Claro. los crió, ¿no? Y los tiene ahí, están todos trabajando ahí, pero los hijos pasan más tiempo en su lugar de trabajo que en su casa, y eso los resiente, en fin, da una serie de inconvenientes que tienen que ver con esto que vos decís, ¿no? Muchas veces el sistema de remuneración está fuera del mercado, en más o en menos. Entonces está, digamos, muchas veces los padres utilizan la remuneración como un factor de poder, ¿no? Digamos, bueno, yo les profesionalizado, digamos. Sí, yo les pago una plata para que ellos se arreglen. Ahora, si necesitan algo, que me pidan. Claro, de acuerdo. O ganan más o ganan menos, o porque son de la familia no vas a ganar lo mismo acá que le pedirías a otra. En fin, es un problema, digamos, no es un tema. Y en general, ahora vamos a ver, digamos, se conversa poco de estas cosas, ¿no? Está también el síndrome del hijo del patrón, para bien y para mal, ¿no? Digamos, es como se le dice o no se le dice, porque, digamos, son temas que en otras empresas no existen, entonces es un inconveniente, ¿no? El peso de la antorcha, digamos, el otro día me decía una hija de una empresa, ¿no? Y para mí la empresa es mi papá. Claro. ¿No? Digamos, yo nací, para mí la empresa es mi vida, ¿no? Digamos, estamos trabajando en un tema y dice, bueno, que decida mi papá, ¿no? Entonces, pocos cuestionamientos a lo que decide papá. También hay, por otro lado, demasiados cuestionamientos justamente porque es el padre en los conflictos generacionales habituales y normales, ¿no? Estamos hablando de desventajas, ¿no? El ingreso por la puerta grande sin pelearla desde abajo. Hoy día, en general, cuando a uno lo consultan, se recomienda, digamos, que el primer trabajo sea en otro lado, ¿no? Que sientan lo que es trabajar en una empresa. Pero tampoco, digamos, yo he visto gente sumamente eficiente que empezó a trabajar en empresas familiares, siguió trabajando en empresas familiares y funciona perfectamente bien, digamos, no es una regla. Pero muchas veces es un inconveniente, digamos, el no conocer el mundo real de afuera, digamos. Sí. Que yo les digo, lo conocen porque tratan con proveedores, con clientes, no es que no están encapsulados, ¿no? Pero muchas veces la gente habla como un inconveniente esto de no tener que pelear, no pasar por un proceso de selección, ¿no? Tener que mandar un currículum, esas cosas. Y dificultad en el crecimiento de individuación. Voy a esto, ¿no? Digamos, una familia te permite crecer y se supone que te larga al mundo, ¿no? Entonces, a veces en una empresa familiar donde está todo el tiempo, ¿no? Está todo ligado, ese grado de crecimiento, de maduración se retrasa un poco. Entonces uno ve personas de 40 años, de 45 años, incapaces de tomar una decisión, si no consultan con su papá, o porque tiene razón, o porque no tiene razón, o porque se enoja, o porque se enoja, digamos, pero genera una serie de dificultades en ese desarrollo, ¿no? Y es un padre de familia a su vez, ¿no? Que va a su casa, tiene su autoridad, pero en la empresa, ¿no? Digamos, sí, es un chico, ¿no? Como yo digo, mis hijos son grandes, mi hija tiene a su vez su hija y uno habla de los chicos, ¿no? Claro. Pero no, son grandes, eso es un problema en las empresas familiares. En general, digamos, uno es consultado, digamos, hay 2 grandes temas en las empresas familiares, ¿no? Es la incorporación de una nueva generación, o las nuevas generaciones,
y la transición de la dirección. Esto en la literatura habitual sobre empresa y familia se llama sucesión. Yo cuestiono el concepto de sucesión, uso transición de la dirección, porque el concepto de sucesión está ligado a la muerte, ¿no? De hecho, en lo legal se habla de sucesión de alguien que ya no está. Y para mí la transición de la dirección es un proceso de vida, no es un proceso de muerte. Bien. Más aún, es mucho más sano y da muchísimos mejores resultados cuando la transición se produce con el fundador o con el director en vida y no muerto, ¿no? Porque lo disfruta, lo vive, opina, participa. Entonces, a mí me gusta hablar de transición de la dirección. Pero son los dos grandes temas, ¿no?, que habitualmente se presentan en una empresa familiar como dificultad o como problema, ¿no? Y hay herramientas para trabajar todos estos temas, ¿no? Encuentros que faciliten la comunicación. Se conversa poco. Cuando hablamos de comunicación, en la otra semana hablábamos de una comunicación tóxica, ¿no? Sí. Se habla poco de lo importante, ¿no? Y digamos, hay pocos encuentros en el auto cuando van. Sí, estuvimos hablando con mi papá en el auto porque nos pasa a buscar, como un pulco en el colegio, ¿no? Nos pasa a buscar por casa, entonces, pues nosotros el auto se lo lleva mi marido. Estuvimos hablando mientras estuvimos comiendo, ¿verdad? Digamos, esto en las empresas pasa, pero en las empresas familiares pasa más, ¿no? Pero, ¿te acordás cuando hablábamos también de comunicación, que la gente hablaba en cualquier lado, en el auto, en el pasillo, en el baño? Bueno, se dan pocos espacios. Otro tema interesante y muy importante es el de la profesionalización. Y acá quiero hacer una aclaración. En general, en la literatura sobre empresas familiares, cuando se habla de profesionalización, se habla de contratar profesionales. Eso hace a la profesionalización de la empresa familiar. Considero que eso es incompleto, pues yo también hablo de la profesionalización de los miembros de la familia.